que pueda haber en medio de una ciudad. Si como ciudad entendemos Madrid, porque esto sigue siendo Carabanchel. Entendámoslo, si Carabanchel no hubiese sido anexionado, esto ya sería lo que tendría que ser. Un yacimiento explotado y estudiado, y analizado y sobre todo difundido. Pero claro, cuando tú integras una parte de un territorio a una ente más importante, con una personalidad urbana más intensa, pues obviamente todo gira alrededor del centro. Por eso muchas veces decimos que que Madrid llega hasta la M30 y lo demás es territorio conquistado. ¿Se acuerdan de esa frase? Pero en otro contexto, ¿verdad? Dicho esto, esa es la pregunta, ¿no? Él ha hecho una síntesis. Si suben arriba, los que no hayan visto la exposición o la vuelven a ver, si se vean al final hay una hoja de agradecimientos. Pues en esa hoja de agradecimientos tiene un listado de toda la gente que ha trabajado sobre este yacimiento. Se pueden asombrar. Solo por terminar, el otro día pusimos en marcha un nuevo proyecto y es, ya que no nos lo van a enseñar, pues vamos a ir a los museos, vamos al Museo Arqueológico, sacamos fotos de los objetos y hacemos una exposición para que la gente pueda ver y pueda difundirse una exposición de lo que se ha obtenido en el yacimiento de Carabanchel, que no se pueda ver, claro, obviamente. Y nos mandaron el listado de estudios que tienen, de la información que tienen desde el arqueológico. Yo me asombré, porque yo vi estudios ahí que no tenemos nosotros arriba. Por ejemplo, una tontería tal como que cuando, ¿se acuerdan ustedes que al lado de la ermita había una torre eléctrica de alta tensión? Sí. Que la quitaron. Sí. Y la canalizaron. Pues en la canalización que hicieron en el parque, que todos vieron la gran zanja que abrieron ahí en medio, bueno, los que puedan haberlo visto, pues habíamos avisado nosotros, la denunciamos, no tienen estudio, todo esa, bueno, les cuento por qué. Pues también encontraron restos, es decir, aquí das una patada y hay restos. Vale que no son todos restos de Roma imperial, vale que no es una ciudad, todos lo sabemos, y vale que no son los romanos, que es la manía que tenemos de pensar de que la historia de Carabanchel empieza en Roma y termina en Roma. No, esto que ha hecho él, eso que hay ahí arriba, lo que viene a decir es que Carabanchel es un territorio, por las condiciones ambientales, climáticas, sociales o de aprovechamiento simplemente de un territorio, es un territorio continuamente. Entonces, vamos ya si quieren a la charla porque ya les he soltado un montón de rollo por nada. O sea, perdón un segundito. Se ha escrito mucho. ¿Puede poner la vista pantalla completa? Ah, sí, por supuestísimo, claro. Me había despistado con eso. Sobre Carabanchel se ha escrito mucho y se ha trabajado mucho, además. Sobre el patrimonio hay verdaderos trabajos interesantísimos. Sobre el yacimiento, de momento ya lo dijo él, han habido 2 intentos de declaración de bien de interés cultural. ¿Qué coño es un bien de interés cultural en un yacimiento? Pues bueno, ahora mismo para que ustedes entiendan, cada trabajo que se haga en la zona de los terrenos de la cárcel, Parque Eugenia Montijo, todo ese terreno de allí, tiene la obligación de tener un inspector arqueológico al lado. Cada vez que mueven el terreno tiene que hacerlo, pero eso depende de la voluntad de aviso. Eso depende de que alguien avise a un señor y que venga. De eso, por eso decimos que lo que hay que crear ahora es una auténtica guardia de jubiladas y jubilados que se dedican a vigilar la obra y cada vez que vean que hay una hormigonera, diga, ¿dónde está el arqueólogo? No está. Va, teléfono al canto, porque va a ser la única manera. ¿Qué pasaba si lo hubiésemos declarado bien de interés cultural? Pues si al declararlo bien de interés cultural en el apartado arqueológico, lo que se hubiese conseguido es que de por sí ese lugar ya se tenía que haberse estudiado per se. No porque vaya a construir un edificio de vivienda o una carretera, sino porque tienes que estudiar ese lugar. Evidentemente no se ha conseguido. No se consiguió en el año 2000 y poco, ¿no? 2005, y no se consiguió. De hecho, en la última vez que se intentó, ni siquiera nos contestaron oficialmente. Le contestaron al colegio, ni siquiera le contestaron al colegio oficialmente. Mandaban una comunicación sin ningún tipo de argumentos para desmontar el tema, simplemente que era demasiado extenso. Ahora verán un plano donde se indica el área, pero básicamente era eso. Y ya con esto hemos terminado la charla. Bueno, simplemente por comentarlo, gracias de nuevo a Carabanchel Historia y Patrimonio por habernos invitado. Que sepa que tiene que volver a montar la charla otro día porque si no los de ahí fuera me van a matar porque se han quedado con mi teléfono. Yo trabajo normalmente en activismo vecinal, se desarrollan 2 líneas, en la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y en la plataforma Sabemos Eugenia Montijo. Y lo de arquitecto es lo de menos, eso cualquiera hoy en día. Vale, no vamos a pararnos en todos los puntos, ¿de acuerdo? Porque esto es un documento que también de alguna manera estructura lo que en el futuro puede ser una argumentación para la reclamación de un centro de interpretación, ¿no? Pero indudablemente hay un contexto histórico, un marco normativo y un contexto actual. Y después una explicación de lo que es un centro de interpretación.
Y por último, pues unos monitos, que para eso uno pinta y hace cositas así, de por qué no podríamos tener un centro parecido a lo que tenemos ahí puesto. Tranquilos, se emiten ideas, ¿eh? 3 son los factores históricos que consolidan el proyecto del SIA. El yacimiento, la ermita, no nos olvidemos. La ermita es el resto patrimonial, arqueológico más importante que le queda a Carabanchel. Ni siquiera la finca Vista Alegre, con toda la cantidad de palacios que tiene, con todos los metros cuadrados de jardines increíbles, ni siquiera el resto de los otros palacios que se han convertido todos en colegios, o en residencia me refiero de ancianos, pero vamos, todos gestionados por una misma entidad, ¿no? La ermita es el punto importante, porque es el punto focal. Y esto también es importante cuando damos la charla, porque la gente dice, ay, ¿por qué quieres el centro de interpretación ahí? ¿Por qué no lo haces en la finca Vista Alegre, por ejemplo? Podría ser, no pasaría nada, podría hacerse en la finca Vista Alegre, porque ese es el centro de todo, es lo que llamamos Carabanchel zona cero, ahí empezó, y además lo constatan las huellas, lo constatan los restos. Carabanchel per se, ya lo dijo él, era un poblado de cabañas, imagínensela en el medievo, o sea, aquello de palacio nada, eran pura cabaña de madera o de restos de lo que hubiera, no había latas en aquel entonces, alrededor de la ermita. Era un poblado medieval, de gente que trabajaba la agricultura, no había ningún noble, era un territorio que pertenecía a un noble, por lo tanto era una villa, ni siquiera una villa, un villorrio. Pero bueno, era importante porque tenía su identidad como pueblo, era Carabanchel. Después, no sé qué pasó, nunca lo sabremos, quizás fue un problema de vacas, quizás fue un problema de cuernos, no digo nada, pero se dividieron en dos, y uno para arriba y otro para abajo. Y también está el entorno de protección de la ermita, ahora veremos eso también. ¿Qué es el entorno de protección? Bueno, imagínense ustedes que en el año 81 alguien dice, oye, que esa ermita, que es del siglo XII, hay que darle un poco de protección. Y alguien, buenamente, dijo, vale, pues vamos a declararlo bien de interés cultural, y gracias a Dios que lo declararon. Aunque después del año 80 y poco, hasta de llegar al año 2000 y algo, eso es lo que se ha tardado en dignificar mínimamente la ermita. Porque la declaración es una cosa, la dignificación es otra. ¿Qué es dignificar? Es simplemente poner en valor lo que tiene, restaurar, arreglar y después cerrar, porque por desgracia ya saben ustedes que la única manera de entrar es sábado por la mañana de 11 a 1 y cuidadito no te echen, que ya hemos tenido unas cuantas experiencias de ese tipo. Entonces, bueno, a este señor le tiene prohibido la entrada. De hecho es que es un mafioso, pero es que lo ves, yo también lo echaba en ese sentido. Entonces, si tardaron ese tiempo, tardaron hasta el año 2000, 40 años, hasta el año 2020, en que un partido político solicitó que, ya que la ermita estaba en medio de un terreno que era zona de botellones, zona de tirada de escombros, zona de abandono general, parking para la iglesia, pues que alguien dijo, oye, ¿por qué no hacemos lo que se tiene que hacer con un bien de interés cultural? Declarar un entorno. Y declararon el entorno. Y es esta área de aquí en medio. Recuerden que el parque es todo esto de aquí, los que no lo conocen que lo sepan, esto es el parque, va de aquí para abajo, aquí está la gran parcela del solar, de la cárcel, y esto es el entorno. Y dice, por fin, van a dejar de hacer pintadas, van a dejar de aparcar el coche, van a dejar de hacer fiestas, narices. En fin, pero por lo menos ya tenemos la declaración, y es la base para conseguir que después, posteriormente, en otros trabajos urbanísticos, que ahora veremos, ya se empezará a considerar el lugar como algo más que meramente un solar de tierra y se tiene que arreglar. Por supuesto, y esto lo adelanto ya, nadie dice nada del negocio del emporio que tiene aquí montado el de las lápidas, que además va ampliándose cada vez más, ustedes no se dan cuenta, pero la valla va corriendo, ¿verdad? Los que viven por aquí la notan. Es como una cosa que va así en plan ameno, ¿no? Que construye una cabaña y al día siguiente ¡frosh! La envuelve la valla. En fin, pero nadie dice nada. ¿Cuál era el nombre de la ermita que llaman? La ermita antes de Iglesia de la Madalena es ermita de Santa María la Antigua, que se mantuvo como tal incluso cuando Carabanchel se dividió en dos. Cuando se dividió en dos, se dejó la ermita, que era iglesia en ese momento, se convirtió en ermita, y pasaron a crearse dos parroquias eclesiásticas nuevas, una de San Pedro, arriba, y otra de San Sebastián abajo. Muy bien, que casi me olvido yo. Entonces, esto sin embargo sí ya permaneció la vocación, perdón, no sé cómo se llamaría, la adscripción a, o si alguien me lo puede explicar, se lo agradezco mucho más. Entonces, era obligatorio y se delimitó, vale, perfecto. Esto es lo que hay en la huella hoy en día, ¿vale? Entonces, está casi todo, está también nuestro querido amigo del negocio del emporio de la lápida, está todo el cementerio, hasta la franja del metro, ¿sí?
y parte de esto de aquí. Esta línea no es gratuita. Ahora les explicaré por qué. Porque dice, pero ¿y por qué aquí? ¿Y por qué no termina la línea aquí abajo? Sus motivos tienen, claro, obviamente. Cuando se pacta un tema de este tema a nivel político, hay que conseguir, pero para conseguir hay que ceder. Y eso fue una sesión. Y esa sesión es quizás lo más importante. Y hay un tema muy importante. Este cuadro, que lo habrán visto ya a veces, nosotros lo tenemos desde otro punto de enfoque, y es, tienen que intentar situarse. Si tuviéramos un proyección 3D ahora en la sala sería fantástico, pero no lo hay, lo siento. Tienen que situarse en este lugar. Tienen que pensar que no había nada. Que cualquiera que viniera del este o del sureste, lo primero que veía era esto. La torre del campanario. Era la primera señal de que estaba llegando a Madrid. Era un auténtico hito histórico. Y para nosotros ese factor es muy importante. Porque un hito histórico como tal es un elemento visual, un elemento que tiene que percibirse desde todo el territorio. Cuando se construyó la cárcel, ¡plom!, se acabó, desapareció. Pero ahora que la cárcel no está, se ha vuelto a recuperar. Y ahora que se va a construir en delante, pues oye, pues hay una pequeña discusión. Nosotros, dentro de nuestra argumentación en defensa del centro de interpretación, del área de interpretación patrimonial arquitectónica, es también la declaración de la ermita como hito histórico visual, que es una figura que está recogida dentro de la ley del patrimonio. ¿Para qué? Para que se impida construir determinadas cuestiones muy cerca de la ermita y que de alguna manera se busque la forma de mantener esas visuales de algún punto. Vale, ya no vas a llegar acá, ya no vas a llegar a Madrid, porque primero ya no vas a coger por aquí, te vas a echar por la 4 o lo que sea, ¿no? Pero que se mantenga ese criterio, y eso es muy importante. Aquí tenemos otra foto donde se ve la ermita como hito visual. Bueno, no hay nada, bueno, no voy a entrar en detalle. El centro de interpretación y su implantación. Nada, esto es normativa. Y esto es lo que tenemos del entorno de protección BIC. Y dices tú, bueno, ¿y qué es esto? He dado al botón que no era. ¿Qué es esto? ¿Alguien conoce este plano? Pues es muy sencillo. La ermita es el punto rojo. Lo rayado es el entorno. ¿Y qué diablos es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Pues muy sencillo. Ahora entenderán por qué la línea esta de abajo es así. Porque la línea se adaptó no al yacimiento, que por supuesto hubiese sido una línea muchísimo más ancha, sino se adaptó a la carretera que ya estaba proyectada en el plan general. Y se dijo, bueno, vamos a hacer entorno, pero hasta la carretera. Vale. Además se metió un viario que pasaba por el medio y que venía siempre la gran vía esta de ampliación de la vía carpetana, no me equivoco, ¿verdad? Lo he dicho bien esta vez. De la vía carpetana, que era una auténtica vía de 16 metros, 4 carriles, mediana, parking y árboles. Pero esto es lo que iban a meter en medio. Que además tenía una entrada directa hasta el cementerio y que giraba aquí. Y por último, esto se lo convertía en una zona verde, cuando en verdad es la vereda, la vía pecuaria de Aluche, una cuestión que seguimos defendiendo por su patrimonio histórico también. Y por último, esta manchita de aquí. ¿Y esta manchita qué diablos es? Bueno, pues porque antes de declarar este área como entorno de protección de BIC, pues a alguien se le ocurrió, a un arquitecto, lo siento, tengo que nombrarlo, son así, se le ocurrió la idea de poner un edificio de viviendas, aquí, justo delante, a 15 metros de la valla del muro, a 15 metros aquí, a ver que no consigo ver, a 15 metros aquí del muro del cementerio, en la esquinita. Imagínense, claro, eso cuando se hace, es esa unidad. Eso cuando se hace en la unidad 3.1, no se había pensado hacer un entorno de protección de la ermita, les importaba un pepino la ermita, vamos a decir las cosas como eran. O sea, lo máximo que les importó fue que la vía esta que viniera por aquí, que venía por aquí y se metía hasta el cementerio, que fuera una vía blanda, como dicen los brasileños, compartillada, de esto que, como se está haciendo ahora en muchos centros históricos, donde hay un pavimento único, se ponen unos rocolardos buenísimos y demás historias. Pero lo tenían clarísimo. Ellos no les interesaba el entorno. Ahora que se encuentran con un dilema, porque en la normativa, y les invito a que se vean el capítulo de lo que significa ser entorno natural, bien de interés cultural y entorno protegido, no hablan nada de que tú puedas construir un edificio nuevo dentro. Todo lo contrario, lo que hablan es precisamente de proteger la visual, vuelvo otra vez la palabra, y proteger el entorno de ese elemento histórico. No de construir viviendas nuevas, no hay ninguna justificación para ello. Ahora no. Pero como estamos tan de moda con el tema de las viviendas, sácale viviendas. De hecho, en la ermita lo hemos calculado y caben 4 apartamentos dentro también. Es lo que se va a construir, un edificio de 6-7 plantas a menos de 45 la ermita y 15 del metro.
6, 7 plantas. O sea, si antes la cárcel lo tapaba, esto ya lo entierra. Bueno, después tenemos el equipamiento de bienestar, la parcela será ocupada desde siempre, una marmolería y nada, que siguen ahí, que no se piensan ir. Pero bueno, ¿hay motivos para la esperanza? ¡Sí! ¿Por qué no? Vamos a buscar los motivos para la esperanza. Ese mismo grupo político que consiguió declarar el entorno protegido, también por las cuestiones de que gobiernan, pues está realizando o ha realizado una serie de modificaciones sobre el plan general. No voy a entrar en detalle al plan general ahora, que actúa sobre los terrenos de la cárcel, solo la parte que nos afecta a nosotros, como el tema del yacimiento, ¿de acuerdo? Entonces, introdujeron una cuestión muy interesante, y es que ellos sí introdujeron dentro del proyecto del plan general el dignificar el entorno de la ermita. Y ahí, para ello, desarrollaron un proyectito. Tengan en cuenta, cuidado, porque los que ya hayan visto muchos proyectos urbanísticos políticos son preciosos, pero la mayoría acaban así. De nada. Eso. Lo han dicho ustedes, no yo, que me están grabando. Esto es, pues nada, alrededor de la ermita, un parque donde unas chicas fantásticas van caminando hacia él. Lo que no se ve dándole la vuelta a la imagen, pues está saliendo del portal de su casa. Y esto quizás es lo más interesante. Esta raya tiene un significado. No es que se le fuera el rotring ni el rotulador al diseñador. Esta raya es una primera intención de, por lo menos, garantizar que el yacimiento empiece a tener un reconocimiento. Tengo que alabarles la sensibilidad que tuvieron estas personas en plantear el proyecto, la verdad. Este sería el proyecto completo. Aquí ven la ermita, aquí ven el trozo que queda detrás del edificio de vivienda, discretamente borrado de la imagen para que no se vea, obviamente. Aquí está esa calle que decimos que ven que se convierte más bien en una rambla parque, muy bonito, ¿por qué no? Puede quedar muy bien. Y aquí también, habrá que poner un parking, porque aquí cuando hay actos religiosos periódicos necesitan parar. Si no, ¿qué hacen? Paran ahí en doble fila y en vez de bajen el féretro, no, porque, en fin. Y este trozo de aquí, esta fue la gran alegría de 2024 y 2025. Porque este trozo lo que hace es crear un parque o un área de interpretación del acueducto. Ya lo nombró mi compañero antes, o sea, no paran de encontrar cosas cuando se meten ahí debajo. Y a veces son, ¿esto ya lo nombraste? Sí, vale. A veces son elementos de este tipo. Pero es que a veces se encuentran con un acueducto, que no es el acueducto de Segovia, no nos entendamos mal, el acueducto no tiene por qué estar elevado, también está elevado. Pero claro, se van encontrando cosas y dices tú, bueno, ¿y de verdad sigues sin querer declarar la zona como yacimiento interesante? No pasa nada, tal. Bueno, este proyecto lo que propone en definitiva es que sobre ese lugar se cree una senda de interpretación de conocimiento de lo que era un acueducto. 8 millones. Vale, perfecto. Es una senda de interpretación del acueducto y tal, y esta línea lo que marca es que debajo del terreno, por ahí, va ese acueducto. Muy bien, fantástico. Sinceramente, esto lo que nos alegró a nosotros no fue solamente por el tema de que alguien se pensase el proyecto, sino algo más importante, y esto viene para la gente del Parque Eugenio Montijo y admiradores del lugar. Esto, que es esto que está aquí, directamente le mete un zurragazo a la ampliación de la vía Carpetana, desaparece. Ya no tiene sentido, porque la vía Carpetana, aquella de 16 carriles, 16 metros, venía por aquí arriba, bajaba por aquí, llegaba a una mega rotonda, y esto yo, si quieren lo documentamos, pero claro, ya el primer tramo, ustedes dicen, pero ¿qué pasó con eso? Si delante del metro hay una explanada de hormigón que no sabemos para qué sirve. Pues eso fue en 2005. En 2005 se empezó a ampliar, se empezó a construir esa vía con todo el morro del mundo, ¿vale? A saco. Y cuando empezaron a hacerlo, ¡oh, misterio! Algo increíble, había restos arqueológicos debajo, fue el famoso estudio Pingüino 2005. Tuvieron que parar, Patrimonio les paró y le dijo, no puedes seguir, tienes que buscar una alternativa. O montas un escaletri, imagínense eso, yo no me lo imagino siendo profesional, o lo vuelves a poner donde estaba antes de que un político lo quitase porque le interesaba, porque su madre vivía en el edificio justo al lado, por debajo. Por abajo, por al lado de las Torres Blancas, para que me entiendan, que era por donde iba originariamente la carretera. Pero ya no podían seguir. ¿Qué hizo el ayuntamiento? Paso. Tampoco era tan importante. La dejamos ahí. Pero eso sí, lo dejaron ahí y lo dejaron abandonado. Dejaron la explanada, que por cierto, que lo sepan todos, esa explanada de hormigón, donde no hemos podido ni siquiera cuando organizamos actividades parar los vehículos para descargar y cargar,
es zona verde. No lo digo de coña, mírense el plan general, es zona verde todavía. No han restituido lo que había porque siempre han tenido la esperanza de seguir avanzando con el proyecto, esa es la realidad. Siempre han querido construir la ampliación de la vía carpetaria, pero es que esto les ha jodido. Y por una vez uno dice, joder, esto debe ser porque de verdad valoran el yacimiento o porque como el partido que gobierna una cosa y el partido que gobierna otra te voy a joder vivo. No lo sé, pero a nosotros nos interesa. Porque esto paraliza la ampliación sobre el parque. ¿De acuerdo? En definitiva... Perdona, pero ¿y entonces el hueco blanco ese que son? ¿Este de aquí? Sí. No, en las viviendas es este cuadrado de aquí. Sí. Esto de aquí es una tierra de nadie, ahora mismo ocupada por un señor que lleva haciendo negocios aquí más de 50 años sin pagar un duro, porque no es suyo. Bueno, a lo mejor ahora ya es suyo por derecho de uso, no tengo ni idea, pero que como digo, que poco a poco se va ampliando, la gente no se da cuenta, pero el tío no es tonto porque sabe que tarde o temprano van a ir a por él y cuanto más cerca tenga, más posibilidades tiene de... Oye, tiene todo el derecho a tener ese negocio ahí. Antes no había nada, era un vertedero, era un estercolero. Esto sigue siendo un estercolero, un basurero. Ecologistas en Acción con nuestros compañeros, con Juan Veredas, que le llamamos, sigue defendiendo que esa zona se construya, se deje, se dignifique como parte de la vía pecuaria que antes pasaba por aquí. Había olvidado. Esto es un hito histórico y es un hito visual, pero es que era un hito de llegada, porque la gente venía por esa vereda, venía por esa vía pecuaria. Era el camino que conectaba antes de tener las carreteras que tenemos ahora, ni las que teníamos hace 200 años. Pues bueno, pues esto es tierra de nadie. Son parcelas que sí están catalogadas para uso. Casualmente, siempre que vean un plan general y vean que tienes viviendas, polideportivo, tal, y vean una parcela que pone dotacional, no tenemos ni puta idea de lo que vamos a hacer aquí. Pero sabemos que tenemos que dar dotaciones. ¿Vale? Si tenemos que dar dotaciones, vamos a buscar la parcela que menos rentabilidad económica tenga. Punto. Y ya después ya veremos si eso sí ya las haremos. Pero de momento la parcela dotacional es esta. Bueno, por lo menos una dotación tiene. Si nos morimos, hay lápida. Bueno, pues nada, pues entonces la oportunidad. Ahí bastaría con modificar el plan urbanístico vigente para que la parcela 3.1 no fueran viviendas. Simplemente, es muy sencillo. Mantener la calificación de la parcela 4, que es la de dotacional, pero cambiando, pero para hacer recuperación en un breve plazo. No esperar a que terminen de construirlo todo dentro de 30 años y en ese momento quitar el meganegocio que el tío se habrá montado en toda la parcela entera. Y tercero, que se amplíe el proyecto del parque arqueológico actual. Ese es el parque arqueológico, esa primera parte que vimos, ¿de acuerdo? Ese es el caminito, así debería quedar. Pero bueno, estos son voluntades políticas. Las voluntades políticas en el urbanismo duran lo que dura la vigencia, ¿cómo se llama esto? La legislatura. Muchas gracias. Y nada, ¿qué es un centro de interpretación? Pues miren, no le voy a... Simplemente su tarea es interpretar un fenómeno. Miren, aquí se ha hablado de todo. Había una ciudad. No es verdad, sabemos que no había una ciudad. No, hay una villa. Pues hay arqueólogos que estudiando lo que se ha ido encontrando han determinado que esto no puede ser solo una villa. No puede haber una villa que se distribuya el resto durante 500 metros. Medio kilómetro no es una villa. Medio kilómetro es una villa y otra villa. No pasa nada, es un pequeño núcleo agrario. Eso se sabe. No vamos a pedir más. Vamos, ya sería el colmo que encontrar una columna ahí. Me callo y me río, porque sería fenomenal, pero no es así, realmente. Entonces, en un núcleo agrario. Por lo tanto, la primera pregunta que haces es ¿por qué no lo excavamos y lo dejamos visto? Chicos, lo siento, esto no es el foro de Roma. Lo que sí vale la pena es estudiarlo, conocer la historia de este territorio, conocer nuestra historia. Después, si quieres, se la regalamos a Madrid, que no pasa absolutamente nada, que es parte de su territorio también, pero sobre todo que la gente entienda que esto no surgió de la nada. Y que aquí, particularmente en Carabanchel, como en otros puntos del entorno de Madrid, antes de que Madrid fuera un suspiro, aquí ya había gente viviendo, y peleándose, y cambiándose las casas. Eso de que llegaron los carpetanos, estaban primero, después llegaron los romanos y se vivieron juntos, es una discusión que tenemos siempre porque los romanos llegaron y... Qué pelota. Es como una apropiación de hoy en día, vamos, para que lo entiendan, pero un poquito más agresiva. Entonces, su tarea, entonces no es cuestión de dejar un yacimiento abierto, es cuestión de abrirlo y cerrarlo, pero lo que cierres, una vez cerrado, toda esa información fluye hacia un punto de información. No puede ser el museo arqueológico.
El museo arqueológico tiene material para parar un camión enterrado dentro de sus sótanos, no puedes poner todo. Tampoco se trata de convertir en otro museo arqueológico. Un centro de interpretación es otra cosa. Es un lugar donde te ayudan a interpretar la historia. No solamente te la muestran, sino que te ayudan a entender, como nosotros le estamos explicando ahora. Por eso, este trabajo que hace este compañero es parte de lo que se hace un trabajo de interpretación en un centro de este tipo. Voy a leer esto que es muy bonito, de Carolina Martín. Educar con el patrimonio es plantear en las personas cambios de actitud, cambios en la visión de las cosas e incluso cambios en nuestro comportamiento. Un equipamiento dedicado a la salud humana que después de haber sido visitado provoca en muchos individuos cambios en su forma de pensar, en sus hábitos, habría cumplido una función educativa. ¿Cuántos de ustedes se van a marchar de aquí cabreados porque no se haya estudiado el envejecimiento? Pues eso ya es un cambio. Es verdad, está tremendamente condicionado por nuestra forma de explicarlo. Pero ustedes son listos y no se van a dejar condicionar. Función 1. Presentar un elemento patrimonial, natural, cultural. Nosotros tenemos naturaleza, la que había antes. Tenemos cultura, las que ha habido antes. Dar claves y herramientas para conocer y poder hacer comprensible el objeto patrimonial. Es decir, no necesitas tener la figurita esta o este elemento de aquí, salvo que tú lo que quieras es reproducir un entorno. Y eso se puede hacer dentro de un centro de interpretación o en un área de un centro de interpretación. No tiene por qué ser dentro de promover el uso y el consumo de productos típicos. Bueno, ya lo de productos típicos de Carabanchel, ya eso ya creo que... Ahora hay mucha cultura, ¿verdad? Sí. Y muy buenos libros, por cierto, que lo sepan. Generar el deseo de conocer el territorio, sobre todo es eso. La realidad es muy sencilla. De los que ustedes están aquí tienen interés por conocer el patrimonio cultural de Carabanchel. No sabemos lo que va a pasar con la siguiente generación. Porque ya si esta historia no se estudia, no se trabaja, no se prepara, no se utiliza para que precisamente en un centro de interpretación venga un colegio y se le explique tal, posiblemente habrá desaparecido y sí quedarán huellas. Quedará en la finca Vista Alegre, quedará algún palacete por ahí y alguna que otra... bueno, perdón, y la Fuente de la Bruja, de verdad, que está allí, que esa... se ha librado con los pelos, la carretera se sigue y pasa al lado. Pero bueno, para nada, pues entonces esto es... Pero voy a explicarle un poquito gráficamente de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Yo creo que es más divertido esto que leer, ¿verdad? Aquí lo tienen. Esta mancha amarilla es todo lo que eso correspondería, esto de aquí. Esto es el territorio de lo que hay. Ahí está la ermita, el cementerio y no hay nada más. He borrado todo lo demás porque una bomba cayó misteriosamente encima de la fábrica de mármol, pero en fin. Y alguien propone que esto se ordene de otra manera, y metemos aquí la vía, otra vía para allá, y esto blanco. Porque para un arquitecto una parcela es un lienzo blanco siempre. ¿Sí? A mí me enseñaron así. Y esto es lo que propone. No estamos engañando, nosotros hemos distribuido por ahí una imagen que es un fotomontaje que va por WhatsApp, y más historias, que se ve el edificio como aparece. No es esto. Esto sí es. Esto sí es. De hecho, a mí lo más que me fastidia es que a la hora que se pone esto, que es una hora de media tarde, los relojes de sol de la fachada dejan de funcionar. Por cierto, ¿se acuerdan de los relojes de sol, verdad? Sí. Si no, están suspendidos y se marchan de clase hoy. Perdona, y esas viviendas además eran de protección oficial, las únicas que había. Son viviendas de protección parcial. A ver, que cuidadito con las VPO y las VPPO y otras siglas que hay por ahí, ¿vale? Que la protección parcial... cuéntalo, ¿qué es una protección parcial? Pues eso, casi privado. Nosotros, vamos libre, casi libre. Nosotros en vez de vivienda de protección parcial le llamamos vivienda de protección privada. Claro. Pero bueno, tienen una... Es decir, sí tienen algún tipo de protección, pero digamos que es lo que está ocurriendo ahora mismo con muchas de las viviendas que se están construyendo, que tienen una cierta subvención y un cierto apoyo económico, pero la verdad es que no llega a todo el mundo. No es la vivienda social que se construyó durante la década de los 70, bueno, 60 incluso, 70, 80, 90, que era aquella vivienda de protección de los ensanches. Esto no tiene nada que ver. Esto no va buscando la protección de las personas que tengan menos medios. Simplemente que ayudan a las personas que puedan tener un poquito de medios para llegar a tener una casa. Y ya me callo porque esto no es el tema de hoy. Pero a mí lo que me interesa es esto de aquí. Directamente. Esto es lo que veríamos desde los terrenos de la cárcel ahora mismo. Qué bonito, ¿verdad? Oye, que los 4 edificios pueden ser muy bonitos y ganar un premio Pritzker, Cuidado. ¿De acuerdo? Y este es mi vecino de al lado. Yo estoy aquí, ¿qué pasa, vecino? Y tal, no, pásame algo, no, venga, tal, bien.
Ojo, no nos engañemos, aquí está claro, está esto de color rojo, así como que para incitarles a enfadarse. Esto sería el parque ese maravilloso que vieron ustedes en las imágenes, no nos engañemos, ¿vale? Eso es así. Perdona, Bueno. pero los edificios están encima del yacimiento. Sí. Claro, van a A ver, cubrir. todo lo que se haga encima del terreno, de la cárcel de Carabanchel, de los terrenos del Parque Eugenio Montijo, enfrente, en el Parque Las Cruces, y toda esa zona está llena, es un yacimiento potencial. Una cosa es un parque y otra cosa son los edificios. Claro, bueno, paramos ahí un momentito, así es muy sencillo. A ver, cuando empiecen a construir estos edificios, serán de protección parcial, pero tendrán parking, ¿no? Porque hoy en día cualquier mindundi tiene una lata, así que, o un cacho plástico hoy en día. Pues sí, claro, construirán un parking, o dos, depende del número de viviendas, porque el terreno no tiene edad. Eso me va a alegrar mucho, porque cuando empiecen a bajar empezarán a encontrar agua. Este terreno no tiene más que agua. Tenía agua antes y la sigue teniendo ahora. Y el pozo, por mucho que digan que ves el pozo, puede ser del milagro, lo hizo fulanito, no, ese pozo lleva ahí desde los primeros pobladores. Al lado del pozo, dentro de la ermita, está ¿cómo se llama? Un horno romano. O sea, agua y fuego, una cosa al lado de la otra para ayudarse. ¿Qué quieres que te diga? O sea, pues sí, hay mucha agua en este terreno. Sigue habiendo mucha agua y ahora que no se explota, más agua todavía. Aflora. Entonces, lo primero que se van a encontrar cuando lleguen a cota 4 va a ser mucha agua, definitiva. Va a ser muy divertido para ellos. Pero da igual, vamos a olvidarnos del agua. En cuanto empiecen a excavar, tendrán que excavar. Y en teoría volvemos a lo que dijimos antes. ¿Qué dijimos antes? Que tiene que haber un arqueólogo mirando lo que tenga que estar haciendo. Habrá que esperar a verlo. También es verdad que esta zona tiene muchísimo relleno. Ya tuvo relleno cuando la cárcel de Carabanchel, y cuando derribaron la cárcel de Carabanchel, la derribaron. O sea, cogieron y hicieron así, y la empujaron. La tumbaron al suelo, aplastaron bien, y empujaron y fueron allanando. Así de claro. Eso fue así, no hubo otra cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una cantidad, hay un estrato enorme de escombros que tienen que bajar, porque la cimentación tiene que apoyarse en algo sólido. Entonces, nuestra esperanza es vigilancia, en serio, de verdad. Trabajo en el ramo y tengo muy claro que en el lado oscuro de la fuerza, lo que se hace aquí en verdad es muy sencillo, es simplemente, si encuentro algo, sabe que me supone parar ese día, que venga un arqueólogo al segundo día, que tengo Quintana ya, tal, y se me van los 7 males. Miren, cuando se estudió el yacimiento del año 2022, ese que encontró el acueducto, ¿qué se encontraron? Se encontraron muros de cimentación de estructuras carpetanas romanas, no me acuerdo muy bien, que iban así, ¡pum! Y paraban, ¿sabes dónde? En la pared del sótano del parking. ¿Qué se cree? ¿Que cuando hicieron el parking alguien dijo algo? No, pero no como la puta. Que paraba en el parking, no debajo del parking, en la pared del parking. O sea, que se lo encontraron ahí. Entiéndanlo, eso es el problema, ¿no? Entonces creo que estoy dándole demasiada vuelta a este tema y les estoy enfadando mucho. ¿Qué proponemos? Bueno, pues en primer lugar, nosotros lo que proponemos, esto es una idea aproximada, es, primero, que el entorno de verdad sea un entorno protegido. Ah, pero es que el edificio está en el entorno protegido, ¿no? Claro, Protegido. el edificio está ahí. Pero si está protegido, ¿cómo dejan edificar? Eso es a lo que vamos. Pues eso es lo que llegaremos después y que lo discutimos. Venga. Porque eso ya lo he explicado, pero lo volvemos a explicar. Nosotros lo que planteamos es muy sencillo. Una idea de un parque como continuidad y homenaje a la vía pecuaria. Consideramos que se lo merece este lugar. Y aprovechar y en algún punto, por ejemplo en esta zona, no se ve muy bien en el dibujo, generar una vaguada buscando esa imagen del cuadro de Mieg. Porque si se acuerdan del cuadro de Mieg, esto no era llano. Esto estaba sobre una colina. Todo esto es relleno. Entiéndanlo. Por lo tanto, nosotros lo que decíamos es, vuelve a buscar otra vez un poco el terreno natural. Aunque cuidado que te vaya a encontrar esto arqueológico, ojalá. Y crea un parque. Pero bueno, un parque puede convivir con edificios de viviendas. Perdón, con edificios. Y entonces lo que planteamos son pequeñas piezas, más pequeñitas, que den respuesta a todas las necesidades que están demandando, aparte del hospital, que se está peleando por él, se sigue peleando por él, de demanda social. Un centro de interpretación podría ser uno de ellos. Un centro de día, el centro social del barrio. Pequeñas piezas que sí puedan vivir y convivir. Que además respeten ciertas leyes, como por ejemplo, primero,
la línea más alta de cualquier edificio tiene que ser la línea esta. Porque lo que tiene que sobrevivir es esto. Pero no tiene que sobrepasar esto de aquí. Que pueda estar sobre el parque elevado sobre esa hondonada, es decir, que el terreno natural siga estando por debajo. Que sea como un cajón, pequeños cajones, pero estos son ideas nada más. Les invito a que imaginen lo que quieran. Que permitan, abriéndolo, que tenga ciertas perspectivas desde la zona de la avenida Eugenia, perdón, desde el propio terreno de la cárcel, aunque hay viviendas construidas en un lado, que desde el centro se puedan seguir percibiendo, que haya huecos donde se vea la ermita entera, que se pueda pasar, porque esa es otra, el edificio aquel es una propiedad privada. Vuelvo a repetir que aquellas dos chicas salían del portal. ¡Ah, qué bien vivo! Me encanta la vista, pero no crean que los muertos no molestan. Y bueno, pues planteamos un proyecto de una cosa muy sencillita, un edificio muy diáfano, donde no solamente se pudiera hacer interpretación del patrimonio, sino también se pudieran hacer actividades diversas. Y bueno, pues cositas así, ¿no? Pensando en una visita sencilla, esto nada, y ya está. Acá salvemos Eugenia Montijo, esto nada, lo dejamos aquí. Paramos. En definitiva, ¿por qué? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué el centro de interpretación en este lugar? Porque el centro de interpretación puede estar en otro sitio, pero no es nada sin estar situado justo en el centro y sin relacionarse con el otro elemento más importante, que es la ermita. La ermita, el parque y el centro de interpretación son todo uno. Es el equivalente a la ermita, o la iglesia en su momento, la plaza y el edificio dotacional, que obviamente no va a ser la alcaldía, pero que puede ser un centro de interpretación. ¿Puede estar un poquito más a la izquierda o a la derecha? Sí, también puede estarlo. Pero lo importante es potenciar ese lugar, de tal manera que lo que se haga dentro de este edificio, en días buenos se pueda hacer aquí fuera. Y si consiguiéramos cambiar de párroco, ¿lo he dicho? También se pudiera hacer aquí dentro. Es decir, crear un todo unido. Ya no le digo poner una guirnalda de edificio hasta la torre, eso no es una estupidez. Pero en definitiva... La naturaleza hará su trabajo en algún Por momento. eso, cuando la gestión no se muere... Bueno, por favor, que en el vídeo salga yo el único culpable. Que todos nos cruzamos por la calle, ¿vale? En definitiva, esa es la intención. Esto es muy complicado, esto es dificilísimo. Pero miren, nos vamos conformando con que, aunque sea solo por pelear de partido contra partido, vamos a pensar que no, que alguien sea sensibilizado, ya tengamos una parte de un parque arqueológico, ya tengamos un elemento reconocido, ya tengamos encuentros. Les digo lo que le estaba comentando a mis compañeros antes, y lo que les he comentado a ustedes: haremos más exposiciones, haremos más charlas, explicaremos esto hasta la saciedad. Llevaremos esta, por cierto, si alguien tiene alguna entidad que le interese exponer la exposición de arriba del yacimiento, es nuestra, encantado de prestarla, y se la dejamos y que la cuelguen y que la lleven a cualquier instituto, colegio, lo que les apetezca. Invitados están, si alguien quiere me toma mi teléfono al final. En definitiva, seguir divulgando. ¿Por qué el yacimiento y no otras cosas? Bueno, hay otras zonas, pero hay otros compañeros que defienden otro tipo de patrimonio, ¿no? Y poquito más. Gracias.